Cronifonías. Rico, joven y poderoso. Fue lo plasmado por doña Zurita Lozano de Gómez en el escudo del más reciente de los departamentos de Colombia. Entramos a julio y con él a la celebración de un nuevo aniversario de nuestro Quindío. Nosotros, desde el diario Nueva Crónica Quindío, nos unimos a estos 57 años de vida administrativa y en las cronifonías. Lo hacemos a través de las mujeres protagonistas de la historia. Soy Claudia Brito, la voz de este podcast que para esta ocasión tiene por nombre Una bandera joven con tonos de mujer. Cronifonías, historias bien contadas. Quienes habitamos este territorio tenemos la fortuna de conocer su historia de primera mano. Aún están vivos los protagonistas o sus hijos y familiares que como testigos guardan en el recuerdo esos días de arengas, de reuniones, de viajes y muchos comités que defendían la idea de formalizar este departamento. Mucho se ha dicho de los señores que defendieron la causa, pero poco de las mujeres que organizaron, planearon, reunieron e incentivaron a las comunidades. Cafecito en mano, muy rico por cierto, tuve la fortuna de sentarme en la sala de la casa de Luis Fernando Ramírez Echeverry, un hombre al que culturalmente le debemos mucho, pero que además es un libro abierto lleno de pasajes, cuentos, nombres y anécdotas encantadoras. En este podcast vamos a reconocer la historia de algunas de ellas. Cronifonías, el podcast. La campaña de creación del departamento del Quindío tuvo la mujer una gran importancia. Y no a todas se le ha reconocido históricamente su importante papel. Hubo varias juntas pro creación del departamento del Quindío. Y ya, digamos que la última junta le tocó la otra que fue el triunfo. En una de esas juntas jugó un papel importante una líder que yo no conocí, pero que oí mencionar y que era de Pijao, hasta donde yo entiendo, y era de nombre doña Anarcarsis Cardona. Ella formó parte de una de las juntas pro creación del departamento del Quindío. El departamento del Quindío hubo unanimidad de los 11 municipios que hoy integran el departamento, a excepción de uno. Los consejos municipales aprobaron ser parte del departamento del Quindío, como sucedió con algunos municipios del norte del valle, que eran Sevilla, Caicedonia, Ulloa, Alcalá y Zarzal. Querían ser parte del departamento del Quindío. Pero uno de los escollos grandes era que la bancada del Valle ha sido y sigue siendo numerosa y poderosa en el Congreso de Colombia. Entonces los senadores y representantes por el Quindío, en ese entonces, que luchaban por la creación, al establecer contacto con los parlamentarios del Valle, ellos no iban a permitir que la segregación de su departamento y perder parte territorial. Y hubo un preacuerdo que si sacaban a los municipios del Valle, el Valle votaba la creación del departamento del Quindío. Cronifonías. A doña Lucely García de Montoya, con toda seguridad, le podríamos dedicar un capítulo completo. Una mujer recordada con cariño, amabilidad, carácter y un civismo vertical, quien fuera la primera mujer gobernadora del departamento. Ella logró dejar una huella imborrable en las páginas que se siguen escribiendo de la vida político-administrativa del departamento. Lo particular fue escuchar de Luis Fernando, quien además fue su amigo personal, que en esa fase de creación se opuso. Cronifonías, el podcast. ¿Qué pasa y qué municipio no estuvo de acuerdo? No estuvo de acuerdo Calarcá. En Calarcá se dividió en dos y hubo un bando que apoyó la creación del departamento, encabezado por una persona que le costó también lo mismo a que recarreó su reelección, que fue un hombre muy importante de nombre Iván López Motero. En ese entonces, la quien después fuera mi gran amiga, gobernadora del Quindío, etcétera, no estuvo de acuerdo en la creación, doña Lucely García de Montoya. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y en su momento. Después jugó un papel importantísimo y ha sido de las figuras más importantes en la vida del departamento y hizo una excelente gobernación que siempre habrá que reconocer y representó con mucha altura a la mujer y al Partido Liberal. Y digamos que Calarcá, gracias a Lucely, tuvo una época de brillantez y de oro.
Cronifonías. Pongámonos en contexto y ubiquémonos en la década de los 60. El mundo vivía una revolución de libertad. En Colombia las mujeres hicieron lo propio. Por eso es momento de sacar a relucir el nombre de Mayra Vélez Vélez. ¿Sabes quién fue? La mujer encargada de coordinar las delegaciones de quindianos que ante el Congreso apoyaban la idea de creación de un nuevo departamento. Esto nos contó Luis Fernando sobre ella. Cronifonías, el podcast. Al hablar de mujeres que jugaron un papel importante en la creación del departamento del Quindío, yo recuerdo con mucha gratitud y emoción a una gran amiga mía y de la casa que inició con Eunice Restrepo Arias, que también apoyó la creación del departamento del Quindío desde Armenia. Pero esta mujer, digamos, tuvo un liderazgo importantísimo. Las dos primeras que empezaron a arborizar y a arreglar partes, como Club de Jardinería y Sociedad de Mejoras, fueron Mayra Vélez de Vélez y Eunice Restrepo Arias, que después Eunice fue uno de los símbolos más importantes y tal vez el más importante figura femenina del civismo, que una de las más importantes que ha tenido Armenia. Mayra Vélez de Vélez organizaba los buses que salían desde Armenia y tenía contacto con líderes y con mujeres en otros municipios del Quindío para llenarlos e ir a Bogotá a gritar en el Congreso de la República, desde las barras, en la parte alta, sí a la creación del departamento del Quindío. Y esa tarea de doña Mayra, digamos, nunca le fue reconocida en vida, y yo creo que ni en muerte todavía. Entonces fue un papel muy importante el de Mayra, porque coordinar que esos buses se llenaran y llegaran a Bogotá, y eran buses donde la gente se metía a un viaje largo a Bogotá, que podía ser de 10 horas, para llegar al Congreso, gritar, estar en la sesión, cambiarse porque tenían que estar de acuerdo a la época y todo, en los baños del Congreso, comer en los restaurantes cercanos y después regresarse para Armenia. Era un ejercicio físico duro e importante, y eran hombres y mujeres que llenaban, porque cuando eso, viajar en avión eran pocos y era muy costoso. Cronifonías. Las mujeres de ese momento tenían un rol claro y fundamental que trascendía el de acompañar y apoyar a sus esposos en la causa. Ellas entendieron que podían persuadir, y entiéndase la palabra persuadir de la mejor manera posible, a sus amigas en medio de charlas y visitas. Entendedoras del contexto y con los argumentos claros, se pusieron en la tarea. Cronifonías, el podcast. ¿Qué te puedo contar? Para eso se organizó comités en los municipios, comités femeninos, y hubo comités que promovían, Claudia, entre las colonias, porque en ese entonces estamos hablando de mucha gente que todavía era migrante, no nacida en el Quindío, sino que había llegado al Quindío de Antioquia, de Caldas, principalmente, de esos dos departamentos. Entonces organizaban unos comités donde las personas oriundas de cada municipio tenían la misión de ir a visitar a los eran oriundos de ese municipio, a convencerlos de apoyar la campaña de creación del departamento del Quindío. Entonces, los que habían nacido en Manizales y vivían en el Quindío organizaban. En ese entonces, eso también dividió un poco la población, porque había personas que querían que siguiéramos siendo caldas. Dentro de este grupo de mujeres y hombres, porque la comisión era mixta, yo recuerdo de manera especial aquí como una anécdota, iba a ser muy familiar, pero digamos que es uno de los muchos comités que existió a manera de ejemplo. Mi abuela, Pastora Gómez Alzate, salía con dos paisanas de ella, salía con doña Clementina Gómez de Londoño y doña Esther Sasa Gutiérrez, que fue una importante mujer del civismo armenio también, y visitaban la gente oriunda de Salamina. Y yo recuerdo, que era un niño, que a mi abuela los argumentos que le esgrimían cuando hacían las visitas a estas personas era que tenían que apoyar la creación del departamento por varias razones. Una, porque el departamento del Quindío reunía todas las condiciones para hacerlo. Entonces les explicaban que teníamos todo lo que la ley exigía para ello. Dos, debían ser agradecidos con la tierra que los acogió, que si se habían tenido que venir de otro lado para acá,
era porque allá no les había funcionado el tema y que una forma de agradecer era ayudando a que progresara esta región y que para que Armenia no se quedara un pueblo como Salamina tenía que ser capital de departamento. En eso también tenían toda la razón. Cronifonías. En este fragmento del podcast me desprendo un poco de los nombres de las mujeres que tomaron las banderas por las manos para dar paso a una anécdota que en la charla con Luis Fernando me pareció encantadora. Un episodio que acrecentó las ganas de que este triángulo geográfico se convirtiera en departamento. Cronifonías, el podcast. Hubo incluso un hecho importante que, digamos, sirvió de bandera para salvar los ánimos a favor de la creación del departamento. La situación de los hospitales de los municipios del Quindío era muy grave y sigue siendo, pero en ese entonces era mayor y en especial el de Armenia no alcanzaba a atender a la población y a todo lo que existía. Y Manizales decidió construir una importantísima obra cultural y esto que no se puede desconocer para cualquier ciudad. Es un orgullo tenerlo, el Teatro Fundadores. Pero había prioridades para los quindianos y los armenios. Pensaban que gran parte de los tributos que hacían se iban a la construcción de un teatro, cuando aquí la gente estaba sin servicios dignos de salud y que la prioridad era la gente y la salud, que en ese momento esa obra cultural, que la obra cultural bienvenida cuando hubiese recursos y se atendieran las necesidades primarias. Y fueron a pedir apoyo a la gobernación de Caldas y el gobernador salió con un aporte demasiado pequeño que no se compadecía. Entonces yo recuerdo que sacaron un estribillo que decía: la plática del Quindío la invertiremos en hospitales y cuando queramos cine nos vamos para Manizales. Cronifonías. Volviendo a los nombres propios, hablemos de Clarena Gómez Gómez, la mujer que logró ser reina de los medios de comunicación y princesa del certamen de belleza nacional y que supo aprovechar esa vitrina para exponer a su región con tanto ahínco y sentido de pertenencia que ayudó a que las cámaras y reflectores se pusieran sobre el Quindío y sobre su propósito de ser departamento. Cronifonías, el podcast. Ella se llama Clarena Gómez Gómez. Era una niña muy bonita. Se acostumbraba en esa época de que se elegían reinas y era la época de la oratoria, de los discursos. Para elegir la reina pensaron que alguien debía pronunciar el discurso e invitan al hermano de Clarena, a Hugo Gómez Gómez, que en ese momento se destacaba como estudiante en la Universidad Javeriana de Bogotá. Entonces era muy bien visto por la sociedad armenia y entonces va con sus padres, don Bernardo Gómez y Sasa, que tenía una droguería en la plaza de mercado de Armenia que llamaba la droguería Amiga, doña Lucy Gómez Rojas. Van al baile con Clarena y con Hugo. Al entrar la gente vio muy bonita a Clarena y creyeron que era candidata y resulta que Clarena no era candidata. Ya sentados allá vieron las autoridades del Club de Armenia que Clarena sobresalía y que el colegio que ella estudiaba no había mandado candidata, era el colegio de las hermanas belemitas, y deciden proponer que Clarena fuera candidata y logran convencerlos y llaman a la religiosa y efectivamente la religiosa autoriza, llega sin ser candidata, sale elegida reina. En 1965, por primera vez, el Reinado Nacional de Belleza en Cartagena vio que la inscripción por departamentos estaba floja y hacen una jugada, dicen: vamos a permitir el reinado por grandes ciudades. La Junta Pro Departamento del Quindío vio ahí una gran oportunidad de que la señorita Armenia fuera y representara al Quindío y fuera la voz ante los medios de comunicación de que el Quindío necesitaba y merecía ser departamento. Entonces la única candidata que llega con un discurso diferente a Cartagena era Clarena Gómez Gómez. Entonces ya llega y dice que la extensión territorial, que teníamos tribunal, que teníamos universidad, que teníamos diócesis, que teníamos batallón y brigada, que todo lo que tenía el departamento, todas las condiciones, y la prepararon, la economía y todo, y que los quindianos merecíamos ser departamento. Se vuelve una banderada, se vuelve esa voz que la Junta quería ante los medios de comunicación, que la dieron entre las grandes favoritas para ser señorita Colombia. Cronifonías.
Es muy probable que en cada época de colonización, conquista, fundación y demás, las mujeres desde sus roles hubieran desequilibrado la balanza. Y no porque seamos mejores, aquí no se trata de género, sino por nuestra esencia femenina que nos induce a ser persistentes, a ser buenas compañeras, a motivar y cuidar. Tal vez por eso es que revivir la reciente historia de consolidación del Quindío como un departamento me parece tan fascinante, porque actualmente tenemos herramientas como este mismo audio que ayuda a mantener vigente la memoria y los nombres que merecen ser contados. Cronifonías, el podcast. Al lado de esos hombres de esa época, siempre se mencionaron ellos y no se mencionaron sus esposas. Y ellas jugaron un papel importantísimo. Los animaron, los acompañaron, estuvieron con ellos, los aconsejaron y jugaron un papel que de verdad hay que recordarlas y habría que reconocerles en este momento. Una de ellas fue además reina del Café de Armenia y es Solita Lozano de Gómez Jaramillo, además creadora del escudo y la bandera del departamento del Quindío, casada con Rodrigo Gómez Jaramillo. Solita jugó un papel muy importante. Otra muy importante, que en paz descanse y que le ayudó a parapentar su carrera política cuando era un desconocido y gracias a la familia de ella ya ocupó el primer cargo importante que fue presidente del Club Campestre y después alcalde de Armenia, fue la esposa del doctor Ancísar López López, Ángela Cornelia Botero Mejía y toda la familia de ella, que además sus tías las conocimos en Armenia con el apodo de las Miguelonas porque eran las hijas de don Miguel y ellas jugaron, Raquel, Betsabe, etcétera, un papel también muy importante. Eran parte de comités y de todo ayudar, pero Cornelia fue de las que animó y ayudó, aconsejó de todo al doctor Ancísar y estuvo al pie de él. Lo fue también la que era en ese momento la alcaldía de Armenia, se la jugó por la creación del departamento del Quindío. El alcalde era Hernán Palacio Jaramillo y su esposa Ligia Araujo Londoño fue una figura muy importante en la creación del departamento del Quindío. Armenia, hay que reconocer además de Mayra, personas como Eunice Restrepo que apoyó a Mayra en esa labor y digamos que ojalá pudiéramos recordar, pero no los tengo yo presentes, tantos comités y tantas mujeres que jugaron un papel determinante. Cronifonías. Así es, tenemos un legado que merece ser honrado y resaltado. Tenemos en nuestro ADN información que habla de pujanza, perseverancia, resiliencia, disciplina y mucho amor por lo que somos. El Quindío lo hemos hecho todos. A la vuelta de unos años es probable que un historiador con buena memoria como Luis Fernando esté contando un relato que lleve tu nombre. La pregunta es, ¿cuál es el legado que estás construyendo para tu entorno? Con esto me despido agradeciendo mucho a Luis Fernando Ramírez Echeverry por esta charla tan amena y por ser tan generoso compartiendo su conocimiento. A ti, mil gracias por tu escucha activa y por querer enriquecer tus saberes con nuestra historia. Soy Claudia Brito, la voz de las Cronifonías, el podcast del diario Nueva Crónica Quindío, y te invito a que compartas este episodio, a que lo califiques y nos dejes tus comentarios. En unos días tenemos una nueva cita sonora, así que recuerda, nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.